Despierto temprano, con la seguridad de mostrar una realidad nunca antes explorada en Bolivia. Mi preocupación radica que en Bolivia el hacinamiento carcelario está en una situación dramática. Infraestructura desmoronada, precariedad en los espacios de los privados de libertad, una mirada borrosa y sin horizonte de los operadores de la justicia y el poco interés de los políticos por generar una política estatal real. Todo esto genera señalamientos, complicidades, retardación de justicia, cárceles más llenas, corrupción y una visión punitiva que a la larga construye un país sin luces e injusto. El camino fue largo y difícil. La lluvia fue intensa, que parece responder a una sociedad injusta, llena de lágrimas, desesperación y dolor. Según un informe de World Justice Project, Bolivia está situada en el puesto 104 de 103 en el mundo y penúltimo en América Latina con la peor administración de justicia. Familias destruidas por un Estado que no soluciona el problema, una sociedad que mira desde arriba al pobre, al humillado y al diferente. En este caso, al privado de libertad, que lo lleva hasta el único fin, invisibilizarlo. Para los que están en el interior de los más de 60 recintos penitenciarios en Bolivia, el minuto es una hora, la hora un día y el día una semana, y se aferran a uno de los sentimientos más nobles en nuestras vidas, la esperanza, esa luz que vemos al fondo de un túnel. Bolivia tiene aproximadamente 17.200 personas privadas de libertad. El número en el departamento de Santa Cruz es de 6.665. Esto quiere decir que del 100% a nivel nacional, un 38.61% están en este departamento. El hacinamiento llega al 400% en algunos casos. Según datos oficiales, en Bolivia solamente el 30% aproximadamente tiene sentencia. El restante 70% vive en total incertidumbre. Para resaltar, y es evidente que la justicia se olvida del artículo 116 de la Constitución Política, que dice claramente que se garantiza la presunción de inocencia, y también apuntar al artículo 118, que suscribe que está prohibida la infamia, la muerte civil y también el confinamiento. El primer objetivo es ingresar a la carceleta de Montero. Nos cuentan que el hacinamiento en ese lugar es de más de 400%. La ciudad de Montero está situada a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. La carceleta de Montero fue diseñada para máximo 100 personas. En su interior, el hacinamiento llega al 400%. Aquí conviven hombres y mujeres. Su capacidad fue rebasada. Los privados de libertad viven en condiciones infrahumanas, donde la salud y las esperanzas se van diluyendo segundo a segundo. No hay palabra que se haya inventado todavía que pueda recoger el dolor, la tragedia de nuestros hermanos que están viviendo allá Yo les digo, yo he estado en la cárcel, en una cárcel que ya era hacinada, donde debían haber 120 internos, había más de 800. Fue en la cárcel de Trujillo, en Perú, al norte del Perú. Pero lo que están viviendo acá los hermanos de la carceleta aquí en Montero es totalmente distinto. Si yo pensaba que eso era hacinado, esto de aquí realmente es... Digo, la palabra infrahumano no alcanza para poder decir, usted lo ha visto. Pero nunca he visto condiciones tan infrahumanas como las que están viviendo ustedes. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanos, no perdamos la fe. Nuestro cuerpo está encerrado, pero nuestro espíritu tiene que seguir siendo libre. Y pensar siempre en que afuera hay una sociedad que nos está esperando para poder superar nuestros problemas, para poder reinsertarnos. Tenemos hijos,
tenemos padres, tenemos esposas, esposos que nos están esperando. No dejemos que esta situación que estamos viviendo nos haga hundirnos cada vez más. Dicen que la cárcel es una escuela del delito. Tenemos que cambiar eso, porque nosotros tenemos que aprender a luchar con nosotros mismos para superar nuestros errores y nuestros problemas. Trabajen ustedes con ustedes mismos. No se dejen vencer por el delito que está metido en nuestra mente. El calor y la humedad es insoportable. Las ganas de salir y respirar libertad se ven reflejados en sus miradas y movimientos. Los privados de libertad quieren hablar, quieren expresarse y decir su verdad, pero también quieren mostrar en las condiciones que viven y pasan todos los días del año. Vivimos 35 aquí, vivimos con mucha calor y apenas hay un ventilador nomás aquí. Ese es el más guaso. Pues ahí orinamos. ¿Podemos pasar? Sí, pase. Pasamos, ayúdame. Pásame a mí, mire. No importa. Que está en nuestra casa, cuidado con los Apágame la tele. Vivimos parados. Aquí nuestra telecita. O sea, ¿y cómo se acomodan para dormir? A veces sentados dormimos. A veces dormimos en la hamaca, a veces duermen dos, aquí mira una hamaca, duermen dos personas, a veces se duermen parados. Parados dormimos. Esta es una zona de castigo, no es celda, esta es zona de castigo, esto Es un bote. Sí. Y me decían también que... Y es como celda, lo están poniendo como celda. Porque vinieron ustedes. Aquí hay algo que se llama la moto. Realmente en sociedades democráticas pienso que es la situación de los privados de libertad es el espejo de lo que nosotros pensamos que sea sociedad. Una sociedad, como decía Nelson Mandela, se ve de cómo tratamos los privados de libertad, los enfermos y los viejitos. Él es Roberto Simonicelli, representante del programa Proyecto Mundo Bolivia. Afirma y cree fielmente en un sistema democrático donde se tutelan y se protegen también los derechos de las minorías. La sociedad también somos parte de este problema y no de la solución, porque nosotros estamos legitimando lo que están haciendo los operadores del sistema de justicia, porque concebimos la justicia como un sentimiento de venganza y queremos que los privados de libertad, que los, entre comillas, delincuentes, porque así lo hablamos y para nosotros son solo eso, delincuentes, se vayan a la cárcel para cualquier delito o no delito, que entran en la cárcel y siguen allí. Esto es una política de mano dura, punitiva, legitimada para nosotros como sociedad, aplicada por los jueces, sea que hay normas o que no hay norma, y que está creando índices de reincidencias altísimas. Aquí hay algo que se llama la moto, los nuevitos. Los nuevitos a la moto. A la moto. ¿La moto? Sí. La moto. Esa es la moto. Así es. Hacemos las necesidades como harto. Esta es la celda número 7, improvisada. Las dimensiones son de 5 metros por 1,5. Aquí conviven 35 personas. El pequeño lugar tiene un urinario y para salir al baño requieren un permiso especial. En cuanto a las horas de salida al patio, tienen 1 hora al día. Entonces, las 23 horas siguientes estarán encerrados. Al momento de dormir, tienen que acomodarse como puedan. Algunos duermen parados, otros hincados, uno tras otro. A esa forma de dormir la llamaron la moto. En este lugar siento mucha humedad, calor, desesperación y también olores insalubres difíciles de calificar. Para cambiar de celda, denuncian que existen cobros de $400-800. Aquí los cobros irregulares, al parecer, son de todos los días. Miradas oscurecidas, voces que quieren ser escuchadas.
Nos encontramos aquí en la carceleta de Montero y nos encontramos en la celda más pequeña de las 3 que son aquí en esta carceleta, y de las cuales salimos nosotros solamente en el recreo 2 horas. Y el resto del día nos las pasamos los 56 aquí sofocando mucho calor, tanta desigualdad aquí entre presos que a veces nosotros dormimos en el piso, hay muchas personas que aquí duermen en el piso también. En otra celda, personas duermen en el suelo, sin esperanzas, sin respuestas. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahí estamos viendo una cama, mira, ahí duermen 4 personas, así como ve. Ahí entran las 4 personas, no hay, sufren de calor, hay bichos, hay de todo, digamos. Más tanto el aire se ve. Yo no la muevo esta vez porque si la muevo se va a correr rapidito porque Como ve el aire así, mire, así duermen, así, pero 3 duermen ahí abajo. entra uno más al medio, uno más al medio. 3 duermen ahí abajo. O sea, como se puede, digamos, ese entra. Aparte de eso, tenemos personas aquí de que ya cumplieron su sentencia y de las cuales se siguen pasando por lo que llega una libertad. Aquí en la puerta no sé lo que pasa o no sé qué es lo que pasa en las oficinas judiciales, de cuáles personas que se pasaron su sentencia siguen aquí más de 1 año o 2 años pasados ya las sentencias que se han debido de cumplir ya con el tiempo, ¿no? Cada paso que doy, me pregunto quién es inocente y quién es culpable. Hay que entender que es una temática no comprendida por la sociedad, precisamente inclusive desde el ámbito político a veces se asumen políticas duras que se apartan inclusive de los estándares internacionales de derechos humanos, y esta es una temática pendiente en Bolivia. Quiero presentar a David Tezanos Pinto, abogado y actual defensor del pueblo. Anteriormente, ejerció la titularidad de la Dirección del Servicio de Defensa Pública. En su experiencia, recorrió todos los centros penitenciarios de Bolivia. Con gran amabilidad, me recibe en su casa. Conversamos sobre la difícil situación que viven los privados de libertad en nuestro país. Podemos hacer una cita doctrinal, y aquí viene tal vez lo más fuerte de lo que yo pueda decir, y de la doctrina de Zaffaroni. Un delito se comete por el fracaso del Estado, no es por la maldad de una persona. Es decir, cuando las políticas de prevención fracasaron, cuando una persona tuvo un niño en condiciones de pobreza por falta de oportunidades de empleo, cuando un muchacho, un niño, un adolescente no pudo ir a la escuela, su familia estaba en crisis y tuvo que asumir una conducta que se acomodó a un delito. A veces cerramos los ojos a una realidad como la de la cárcel, donde no hay espacio ni siquiera para dormir. Si usted ve que si se tuvieran que acostar en la noche todos, muchos tendrían que estar ni siquiera pegados los cuerpos unos a otros, alcanza. Algunos tendrían que estar así sentados, ¿no? Es imposible. Imagínense eso durante el día, lo hemos visto cómo están durante el día. Y con este calor que llega a 40 grados, a veces a 42 grados. O sea, es imposible. ¿Cómo no? Pues se van a reproducir las enfermedades, los males, y también a veces el deseo hasta de venganza de alguna gente que sale de manera inconsciente viviendo en esas condiciones. Escuchen con atención. La salud de muchos está deteriorada a consecuencia de la falta de aseo de su ropa y las improvisadas camas. Ellos dicen que sus colchones están viejos y llenos de chulupis, ratas, polvillo y cucarachas. Un dato que me impactó: de las 70 personas que conviven en esta celda, 65 tienen sarna en la piel. El mismo colchón, el mismo polvillo, tenemos chulupi, bastante hongo, En este lugar, de 400 privados de libertad, 10 tienen tuberculosis, una situación que preocupa a los internos y también a los mismos policías que viven en el lugar. Descansar en este lugar es prácticamente imposible.
Los bichos nos rodean a cada instante. El recorrido es indignante. En esta celda existe solamente un baño. En el mismo duermen de 3 a 4 personas y como pueden ver, no tienen un retrete. Viven en una situación inhumana. Cada vez tenemos más privados de libertad, cada vez son más críticas las condiciones. Las cárceles, como dicen, prácticamente son una bomba de tiempo y prueba de ello es que actualmente estamos nuevamente en una coyuntura adversa. La demora procesal y el hacinamiento son faltas de protección a los derechos de los privados de libertad por parte del Estado, que deberían afrontarlos de manera inmediata. Así afirma la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra. Actualmente, con el 70% de presos sin condena, tenemos la tercera cifra más alta de toda la región. La tasa de hacinamiento carcelario bordea el 300%, que llega a ser la tasa más alta en todos los países de la región, ¿no? Entonces son temas urgentes que van agravándose porque no existen medidas efectivas de parte del Estado boliviano, ¿no? Existen algunas medidas que se han desarrollado, como los indultos, como las audiencias en recintos penitenciarios, pero se han constituido en paliativos y realmente no se ha logrado frenar, ¿no?, esta situación. Es poco el espacio que estamos y somos altos los internos. Y aquí dormimos de cuchillito, este aquí es el espacio donde nosotros dormimos, acá en este espacio también dormimos, esta es una cama, son camas aquí que dormimos como 30 personas, digamos, aquí. De cabeza para lado, diferente también, ¿me entiendes? Al otro lado también lo mismo, también, ahí igual lo mismo yo. Ahí son mis otros... pretos también son, digamos, ahí también, arriba duermen, son, digamos, como a los cuchillos así, diferentes, intercalados, digamos. ¿Entiendes? 6 en cada cama duermen, ¿me entiendes? Digamos así, son cada cama, por eso son todos directos. Y acá... Los gritos en contra de los jueces y fiscales es constante. En este lugar es muy difícil la rehabilitación y es un claro ejemplo del fracaso de la justicia boliviana. Al despedirnos de esta celda, el final se llenó de aplausos como un mensaje de esperanza, sabiendo que por primera vez fueron escuchados. Si es que me dejan darle una reseña médica de este lugar, hoy en día para una población de 400 personas hay detectados 10 personas con tuberculosis. A pedido de otros privados de libertad, cambiamos de celda. Estamos en la número 5. Aquí la gran mayoría duermen en el suelo. Antes de dormir, los internos tapan sus oídos, a consecuencia de la cantidad de bichos que existen en el lugar. Así pasan los 365 días del año. ¿Podemos pasar? A ver. ¿Ustedes hicieron todo esto? ¿Ustedes se organizan de esta manera para poder, pues, poner su ropita y todo, no? Para poder vivir. Aquí nos acomodamos bien, todos somos una familia. Yo estoy preso injustamente, pues, como le digo. Estoy preso injustamente. Aquí aprendí a conocer lo que es la vida, por ejemplo, como le digo. Aquí se conocen los amigos, se conocen los familiares, se conocen las personas que en realidad decían que te importaban afuera, pero a esa persona en realidad se conoce aquí adentro. Aquí es donde uno más se siente solo. Me he criado con mi abuelo. ¿Te extrañas a tu familia? Tengo 4 hijas. Tengo 4 niñas. Así como bueno, pero son padres. Me pedí el embarazo de mi hija. Me pedí el crecimiento de mi hija. La dejé a mi hija gateando, ahorita ya es grande. Tengo otra hija. Mi familia no tiene plata, por eso no salgo, estoy injustamente. Una pelea entre su grupo de amigos y otra pandilla lo trajeron a este lugar. Él afirma que estuvo en el momento y lugar equivocado.
Se arrepiente y sostiene que él no mató a nadie y expresa cada vez que puede: el que no cae resbala. El que no cae resbala. Porque yo tengo madre y padre ha sido para mí porque mi padre. Desde chico que no sé nada. ¿Qué a tus hijas? Mis hijas, pero ya hace 2 años que estoy preso. Estoy perdiendo muchas cosas bonitas, pero que el cliente la bebé. En la celda número 4 encontramos a los más jóvenes. Nos cuentan el trato inhumano que viven en este lugar. Harto bicho sale. ¿Mucho bicho? Lupi. ¿Por dónde aparecen? Por el piso, salen de las paredes, caen del techo, güey. ¿Y cómo haces para protegerte? Pues de... Taparme de cabeza y todo. Ajá. Sí, mi hermano. Uno de ellos nos sorprende con su testimonio. Afirma que no existe la separación entre asesinos, violadores, rateros e inocentes. Todos están en el mismo lugar y que las horas nunca pasan. ¿Te sientes abandonado por la sociedad, por familia, por autoridades? Más que todo por las autoridades estamos abandonados. Por la corrupción, los jueces, los fiscales. La corrupción es grandísima aquí en Bolivia más que todo, porque muchas personas están presas injustamente. Todo es plata. Al ver el hacinamiento que tenemos, solo nos puede quedar una cosa. La coordinación entre los 3 niveles del Estado debe fungir para tratar de dar mejores condiciones de reinserción social de todos nosotros. Compañeros, a través de sus delegados, hagan saber de esta situación, que hay terreno pero no está saneado. Entonces veremos dónde está tardando. Si es en el Consejo de la Magistratura, nosotros veremos cómo activar mecanismos para que pueda acelerarse. Pero al mismo tiempo tenemos que ver programas de reintegración social real. Un mal paso no significa que tengamos un mal camino. Y a partir de ahí viene el trabajo que tenemos que hacer de forma conjunta, ustedes y el Estado, para que podamos generar mejores condiciones una vez que ustedes cumplan la sentencia. Si realmente quieres hacer una reestructuración del sistema penitenciario, tienes que hacerlo desde cero, ¿no? Tienes que realmente trabajar con los delegados de cada uno de los centros penitenciarios. No es la mejor respuesta el entrar y hacer ese tipo de intervenciones como las que hicieron en Palmasola, porque obviamente estás generando violencia de entrada en un espacio donde ya hay violencia. En el interior de los recintos penitenciarios se puede encontrar más humanidad que afuera, así nos cuenta Carolina Zavalla. Ella es actriz y también es psicóloga de profesión y fue la creadora de las campañas Pintando Sonrisas y Por un Vaso de Leche, que tiene como objetivo garantizar este alimento diario a los niños y niñas en las cárceles de Bolivia. El tema de cárceles es muy invisibilizado, ¿no? Porque muchas veces se manejan números, se manejan estadísticas que no son necesariamente las correctas, pero que es más fácil para el Estado, no solamente para ¿no? Porque hay que entender que es un problema estructural que ya pues ha empezado hace más de 20 años con el tema de las familias, ¿no? Ahora en tema de hacinamiento y restauración de justicia, honestamente deben ser mucho más de 2 décadas. ¿Te animarías a decir quién es responsable de todos estos problemas? Mira, la verdad es que no, lo he pensado mucho, ¿no? Analizado el tema de cómo puede uno cambiar el problema, ¿no? Y después de tanto tiempo ya en esto y tratar de darme cuenta que es un problema estructural, es un problema que se tiene que, la solución de las cárceles pasa por muchos estados, por muchos procesos y etapas, porque para empezar estás hablando de décadas de restauración de justicia, de corrupción en el sistema judicial, de aletargamiento, son tantos factores que como que has visto el caso de Palmasola y cómo explotó la bomba, ¿no? Entonces es una bomba de tiempo. Lastimosamente nuestras cárceles son una bomba de tiempo. Creo y estoy consciente que hay gente que obviamente si tú transgredes los límites sociales, tienes que pagar una condena y tienes que tratar de rehabilitarte, ¿no? Pero también ese es el punto, la rehabilitación. Lastimosamente el sistema penitenciario en Bolivia no tiene rehabilitación, no tiene reinserción
no estamos y no hemos intentado. Y yo creo que a pesar de que haya el tema del indulto, a pesar de que porque el tema del indulto es un arma de doble filo también. Los privados de libertad tienen que asumir que son culpables. Entonces, ¿qué pasa con las personas que realmente no son culpables debido a retardación de justicia? Y al momento de asumir que son culpables, de cierta manera, pues ya cargas con tus antecedentes penales toda la vida. Y eso es algo que nadie te lo va a borrar. Y la vida no es nada sencilla, tarde o temprano termina, sigue para adelante, no importa lo que digan. Y la vida no es nada sencilla, tarde o temprano termina, sigue para adelante, no importa lo que digan. Esfuérzate y lucha, que la lucha es mucha, que mi Dios te ve y también te escucha. Lo grave nadie sabe, cuando tu vida se acabe, mira al frente. Y ya se me vuela un poco. No sé si es que no mal me equivoco, en el mundo entero vivimos con nuestras compañeras que es mixta, la cárcel mixta. Este es un centro penitenciario mixto. Aquí conviven mujeres y hombres. Los datos de las mujeres privadas de libertad son llamativos en nuestro país. El 76% de la población femenina privada de libertad se encuentra en detención preventiva y solo un 24% tiene condena. El 56% se encuentran recluidas por narcotráfico. Muchas de estas mujeres mantienen a sus hogares, mantienen a sus hijos desde la prisión. Entonces, esto es dramático, esto es alarmante. Los internos de los distintos penales deben ser respetados en su condición de seres humanos. Así exponen su investigación, hacinamiento carcelario y violación al derecho a la integridad, de la abogada Ingrid Antonella Trigoso Villarroel. Ella también pertenece a la Confraternidad Carcelaria de Bolivia, que se encarga de generar proyectos en temas carcelarios y privados de libertad. Ellas entran en servicios de lavandería, hacen macramé, repostería, tratan de vender sus productos. No tenemos tampoco, no hay la cabida para esto como debería haber realmente, ¿no? Como lo que realmente debería ser, para que estas mujeres sí puedan generar recursos económicos. Lo lamentable de las mujeres es la parte de, como madres, una parte de su corazón se queda afuera, ¿no? Porque están sus hijos. En los casos en los que se quedan a vivir fuera del recinto, en aquellos casos que los niños viven con las madres, es aún más lamentable, ¿no? Porque el niño está ahí durmiendo con la mamá, pero en la cama de al lado está otra privada de libertad con otros hijos y otra privada de libertad. Entonces es bastante caótica esta situación por el hecho de que una mujer ve el sufrimiento del niño, ¿no? Ve la falta de normalidad de un niño que puede crecer, desarrollarse completamente normal en un parque, salir. Este niño no lo puede hacer porque está cumpliendo una pena al lado de su madre. Eso es lo dramático en los casos de las mujeres. Son cabeza de hogar y que han sido encontradas con unos gramos de una sustancia controlada, que puede ser desde una droga suave, como se las llama, a la marihuana, y se les condena a 10 años de cárcel, 2 años de cárcel. Y ahí, ¿qué se está haciendo? Se está destruyendo un hogar. El daño va a ser multiplicador porque vamos a tener hijos proclives a también situaciones que les puede llevar a la comisión de otros delitos, a la delincuencia juvenil, consumo de drogas. Entonces, lejos de atender una situación del Estado, empeoramos estas. El abandono de la pareja es una condición común en las cárceles de nuestro país. La sociedad castiga doblemente a una mujer privada de libertad. Primero, por ser mujeres y segundo, por ser madres. En el momento cuando ingresa a un centro penitenciario, existe la fractura del vínculo familiar. Al parecer, la crisis del sistema penitenciario tiene rostro de mujer. Estamos en Montero, la carceleta penitenciario Montero. Nosotros vivimos acá, compartimos la carceleta con más de 300 hombres
llegamos hasta 40 mujeres, vivimos en unas condiciones infrahumanas que se pueda decir, nos falta espacio, comodidad, nos falta el mismo ambiente de la celda es pésimo, tenemos muchas incomodidades como ser la forma de dormir, nos falta que nos entre aire, por ejemplo, vivimos entre humedad, tenemos infecciones, mucho bicho como chulupi, rata, sufrimos de muchas enfermedades como infecciones estomacales, fiebre. Es muy difícil. Muy difícil con tan solo contarlo, no se puede. No se puede No describir. se puede describir la dificultad que padecemos de todas las mujeres acá. Dormimos en el piso, en una humedad tremenda que no se puede ni tampoco ni ir al baño por la dificultad del espacio que hay, no se puede. Vivimos en un estado patriarcal todavía, pese a los avances normativos, en una sociedad patriarcal, en un sistema patriarcal. De hecho, de los 61 recintos penitenciarios que hay actualmente en Bolivia, solamente 4 han sido construidos para albergar exclusivamente a mujeres. Tú ves que los hombres, pese digamos, a estar muchos años en libertad, siempre tienen visitas. En cambio, el abandono de los familiares es más, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, está más presente en las mujeres, ¿no? Quienes poco a poco van perdiendo el marido, van perdiendo las visitas, entonces eso impacta demasiado en su posibilidad de reinserción social, ¿no? La comida es muy pésima. El desayuno hay veces viene hasta con chulupi ahí, y hay muchas enfermedades, hay muchos compañeros y compañeras acá en este lugar que hay enfermas y no hay esa posibilidad que nos traigan medicamentos. ¿Los niños de qué se alimentan? ¿Tienes que darle tu comida? La comida de nosotros, hay veces no nos dejan ingresar una comida que uno pide de afuera, nos prohíben o no quieren que uno pague por cada comida y esas condiciones no tenemos ni visitas de nuestros familiares y no tenemos ese apoyo, digamos, de nadie. Las leyes no sean tan draconianas que a una mujer que es madre, que es cabeza de hogar, que es lo único que pueden tener los hijos por un hecho menor, se la esté condenando a privarse de libertad en una cárcel. Y lo otro es que si la persona, en los casos que de veras amerita el privar a una persona de libertad, ella sea conducida a un establecimiento en el que se cumplan las condiciones materiales para la permanencia en condiciones de dignidad. Son 2 cuartos que apenas es 4x5 y el otro es 4x4 más o menos. No hay más espacio que dos cuartos de esa medida para poder tener un poco de espacio de cada una, no hay más. ¿Qué pedirías para las autoridades? Yo, el espacio para poder dormir tranquila, tener una comida tranquila, fuera de bichos. Pediría más comodidad para poder tener nuestras cosas donde nosotros tenemos que acomodarnos incluso encima de nuestras camas, la ropa donde podemos. La forma de alimentarnos es pésima. Y también están con sus hijos, ¿no? Sí, algunas señoras quedan con sus niños aquí, están embarazadas y logran tenerlos aquí los niños hasta el momento de salir libres. No tenemos los ambientes adecuados, vivimos todas encaramadas, no tenemos no tenemos nada acá, no vivimos en unos colchones que están llenos de ratones, de chulupi, nos hace calor, llegamos hasta 40 personas aquí, y yo hablo por todas mis compañeras que estamos aquí detenidas, y no tenemos las condiciones adecuadas, no tenemos ni baño, no tenemos ducha también, compartimos un baño y una sola ducha, también
no tenemos buena alimentación. Aquí arriba dormimos, 8 personas dormimos. Y a veces llegamos hasta 40 personas, dormimos en el suelo, cuando somos varias, ¿no? Y dormimos así, nos faltan hartas comodidades para estar aquí. Como estamos aquí como sardinas, aquí las mujeres, estamos con nuestros niños, que ellos vean el techo de acá del este se nos está cayendo encima. No hay agua, tenemos que ir a hacer cola, pelear ahí por un vaso de agua. Nos cortan la luz, más encima de esta calor. Es grave. Yo sé que a veces es tan difícil la vida, que andamos tan ocupados, pero démosle un tiempito a Dios y a nuestros hermanos que están viviendo en estas condiciones, que lo único que están esperando es que alguien les abra su corazón. Abramos el corazón, dejemos que por encima de la razón y a veces por encima de las cosas que sentimos porque hemos sido asaltados o cosas por el estilo, abramos el corazón y pensar que podemos ser nosotros, nuestros hijos, algún familiar que algún día podemos estar allí. Pero más allá de eso, Dios nos ha dado una razón para vivir. Y esa razón tiene que estar fundamentalmente en la capacidad de amar. Y no es amar al que tiene, sino amar fundamentalmente al que está viviendo en situaciones como las que están viviendo nuestros hermanos en la cárcel de Montero. Desde el momento que una persona queda detenida, el único derecho que se le está coartando a esta persona, legalmente estamos hablando, es el derecho de la libre locomoción. Todos los otros derechos permanecen o deberían permanecer intactos. Entonces, lo que en realidad nosotros no es que estamos saliendo a la defensa de las personas privadas de libertad al decir u obviar que hayan cometido algún delito, no, para nada, ¿no? Existe un delito y existe una sanción. Lo que nosotros estamos haciendo es el trabajo con el privado de libertad, ¿no? Un verdadero tratamiento penitenciario, una verdadera rehabilitación para una posterior reinserción social de este privado de libertad. Y el trabajo, la rehabilitación, no se puede dar en condiciones, que no se cumplan las condiciones de un tratamiento para los reclusos, que no se cumplan los derechos humanos, que no tengan una finalidad como tal, la prisión. Así es como viven y duermen los privados de libertad en la carceleta de Montero. Otro dato llamativo, son aproximadamente 7 celdas. En cada una de ellas conviven de 30 a 70 personas, de las cuales 5 a 10 personas solamente tienen sentencia. Esto claramente genera desesperación. La reinserción social de las privadas y los privados de libertad en este lugar es una utopía. El acceso a la educación, al trabajo y la capacitación en diferentes áreas es nulo en este centro penitenciario. Hay mucha gente que está aquí, algunos por casos leves, ¿no? Quieren también que venga pues defensa pública para que se agilicen sus papeles y se vayan libres, porque no le miento, está mucha gente, hay muchos internos aquí y estamos muy apretados aquí, duermen hartos, duermen 20 personas, duermen acá, esta es una cama. Todavía no tengo. Vamos a ir recién buscando. Esperando la sentencia. Mi libertad, esperando mi libertad. Es lo único que esperan, Sí, por ahora. Sí. Los peligros son constantes, desde la convivencia entre los privados de libertad,
pero también evidenciamos la infraestructura que no es adecuada. Vemos que este lugar está una chispa que sucede una tragedia. Es momento de que el sistema carcelario vea y actúe con celeridad en estos recintos. Y nosotros cotidianamente estamos en la cocina. Pero también se torna peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso también, ¿no? Pero tenemos mucho cuidado en eso. Tenemos 2 extintores por si hay un incendio. Porque ya nos ha pasado una vez y con eso hemos apagado, ¿no? Llegamos a la cocina. Encontramos a 4 personas que son los encargados de preparar todos los días comida para más de 400 personas. El prediario de cada privado de libertad es de 8 bolivianos. El problema radica que el monto no se desembolsa mensualmente, sino cada 4 meses. Así nos cuentan los internos de este penal. Estamos nosotros en verdad en un lugar donde tanto infraestructura, que carecemos mucho de eso. Necesitamos, si pueden hacer las representaciones también legales, jurídicas, o como puedan hacerlo, para la construcción de otro lugar, el lugar de Okinawa, que ya sean las personas que puedan quedar acá, para que podamos vivir dignamente como seres humanos. Ya lo dice el Pacto de Costa Rica, ya lo dice la Convención Norteamericana de los Derechos Humanos, nuestra propia Constitución. Es más, hoy en día el Estado tiene una ley que es la 045, que también nos ampara. Por favor, que esto no sea solamente un saludo a la bandera, no quede como una visita más. Por favor, hay personas acá que creen en ustedes, que están depositando hoy en día, quizás han votado por ustedes, tienen su respaldo. ¿Saben qué? Si ustedes hoy día cumplen las promesas que han dicho con la boca, no estas personas, sino Dios mañana lo recompensará. Muchas gracias. Los problemas de hacinamiento y de infraestructura que soportan los privados de libertad de la carceleta de Montero es difícil de aceptar. A eso se le suma la retardación de justicia, la pobreza y la salud deteriorada de cada uno de ellos. Las cárceles son el reflejo de la sociedad que estamos construyendo y es el fracaso de nosotros como sociedad de no tener una sociedad más justa y digna. Los caminos son inesperados y después de ver tanto sufrimiento e indignación, nos informan que muy cerca de aquí podremos conocer el Centro de Readaptación Productiva Montero Serprom, que se encuentra en la misma ciudad de Montero, a 10 kilómetros sobre la carretera a Okinawa. Muchos me cuentan que es un centro modelo en todo el país y que pretende ser un referente nacional e internacional para la reinserción social de los privados de libertad.